para el que alguna vez soñó hacer radio, queremos transmitirle que además de quienes tenemos la posibilidad de estar al micrófono, tenemos a Noelia Casas haciendo fotos y audio, tenemos a parte de Barrilete Cósmico, acá a Lauti y a Connie comunicando todo y tratando de sacar cada una de las frases que nos deja Lea. Tenemos a Nicolás Quintero en la operación, que nos ayuda a que el tiempo sea cada vez más extenso, y a todos los compañeros de Lo Menos Pensado que nos dicen que no nos preocupemos por el horario. Así que recién Lea nos dijo que todavía no llegó lo más profundo del infierno. Vamos a entrar ahí, si vos estás de acuerdo. Es así. Porque cuando ya nos rasuraron, cuando ya nos tatuaron, estábamos desnudas, peladas, nos hicieron correr por la nieve en pleno febrero del invierno polaco. De los dos lados los nazis con las ametralladoras. Afuera, como 2 cuadras, corriendo, desnudas, dijeron que tenemos que ir a las duchas, corriendo por el hielo a las duchas. Los comentarios de los nazis riéndose y haciendo chistes a mí ni siquiera me llegaron. Para mí ellos no eran seres humanos, ni yo era para ellos. Y llegamos a un lugar donde había duchas y allí nos preguntábamos qué va a salir. No sabíamos si va a salir gas o va a salir agua. Y en algún momento nos aliviamos porque salió agua. Nos ducharon, nos dieron los trapos para vestirnos. Yo directamente no tenía capacidad de pensar, totalmente aturdida, estaba con mi tía, nos anotamos como hermanas para que no nos separaran, justamente por eso nos separaron. Y después nos dieron, resulta que no había lugar, era pleno, el revés de los nazis cuando los rusos empezaron su famosa ofensiva de vuelta y no tenían lugar donde ponernos, y ellos empezaron a liquidar un montón de lugares. En muchos pueblos más chicos les hacían hacer fosas comunes, los ametrallaban allá, traían después a los campesinos para tapar las fosas comunes. Pero nosotros tuvimos esta suerte o desgracia de tener que morir así. Entonces, en estas barracas, después nos contaron, cuando yo entré me di cuenta porque yo sabía el ruso, nos repartieron una ropa vieja, sucia, que eran unos pantalones, me tocó, y una camisa, y yo muy, muy alta no crecí, entonces la camisa me llegaba como un tapado, sucia. Bueno, sobre una camisa también tengo en mi libro un capítulo, lo que yo sentí en ese momento, lleno de piojos, lleno de manchas de sangre. Resulta que tenían allá en estas barracas a prisioneros soviéticos. Como no tenían dónde ponernos, los mandaron a la cámara de gas a los prisioneros y la ropa de ellos nos repartieron a nosotras. Y así con esta ropa estuve más de un mes, hasta que después trajeron esas prendas rayadas que después nos dieron, porque empezó y nos dieron suecos de madera. Y el lodo era pasando los tobillos. Había que ir después a hacer trabajos forzados por ese lodo. Más de una perdía un sueco o se caía, ya no se podía levantar. Cuando entré allá ya había algunas chicas de antes y yo les comenté, digo, ¿por qué esta que anota es tan mala? Dice, ¿qué? Ella te salvó la vida. Ella te anotó 18 años porque si no mañana te llevaban a la cámara de gas. Ese fue el primer caso que tuve, es una mano que me dieron. Y después, bueno, empezaron a llevarnos para trabajos forzados. Naturalmente, los que vienen primero siempre pagan derecho de piso y nos tocaron trabajos fuera salía un grupo de 100, tenía que volver un grupo de 100, vivos o muertos, pero había que traerlos. Y bueno, en una de estas salidas, a mí me empezó a doler la rodilla, yo no podía caminar. Con todo esto me ponían, como eran de A5, me ponían en el medio para que no se dieran cuenta que yo estaba rengueando, y mi tía al lado mío de alguna manera siempre me ayudaba. Había que dar vuelta a esta camisa y convertirlo como en un delantal, y había que una le ponía a la otra
los escombros eran los escombros de las chacras que estaban alrededor de Auschwitz, porque dinamitaban cada vez más para ir agrandando el campo, y nosotras teníamos que ir como 2 cuadras llevándolo por el lodo a un lugar para juntar los escombros. Y yo con una amiga íbamos cuidándonos una a la otra, y una decía cuídate y la otra decía cuídate, y porque la que se caía ya no se podía levantar, ya no le permitían levantarse, y nos cuidábamos y íbamos, pero mi amiga era una cabeza más alta que yo, con el cabellito ya le empezó a brotar medio rojizo, era hermosa, tenía ojos verdes. Y uno de los nazis que estaba cerca de nuestro lado, le tomó bronca, empezó a azuzarla, empezó a gritarle que corra más rápido, y ella decía tened cuidado, y yo le decía tened cuidado, pero en uno de estos días ella trastabilló y se cayó en ese lodo, y inmediatamente el tipo con su bota lustrosa le puso la bota sobre la garganta, la remató con la ametralladora, el perro saltó encima, y mi amiga Malca quedó con los ojos abiertos, como si preguntaría por qué. Bueno, de vuelta, ella quedó ya allí tirada, se terminaba el día. Para llevarla de vuelta me tocó a mí con otra compañera, porque las 100 tenían que volver para que ellos supieran allá que nadie se escapó. Siempre, todos los días se traían algunos cadáveres, y ese día me tocó a mí y a otra compañera llevarla varios kilómetros caminando, y la parte de la cabeza de mi amiga estaba acá, y el brazo de ella me golpeaba la cadera cada paso que daba, y me sigue golpeando hasta el día de hoy. Y bueno, fue así que llegamos al campo. Yo quedé como choqueada, varios días no podía ni hablar ni comer. Mi tía hasta un día porque me iban a llevar al crematorio si yo seguía así. Un día me empezó a bofetear para que yo volviera en mí, porque yo no dejé de comer, dejé la porción de pan, que era como un pedazo de oro, yo no podía ni comer, y así de a poco volví en mí, me largué a llorar, y ahí me di cuenta de lo que me pasó. La primera vez que yo vi a una muerta, si yo era una niña cuando empezó la guerra. Después uno se va acostumbrando a ver montones de Convivías cadáveres. con la muerte, Lea, permanentemente. Y sí, y en invierno, a la noche, cuando alguien moría, las que trabajaban allá, las ayudantas también, reclutas, se sacaban los cadáveres afuera, y a la mañana uno salía, delante de cada barraca había un montón de cadáveres. Venían del crematorio el grupo de hombres que se llamaba Sonderkommando, que en alemán esto significa el grupo especial, que eran también reclutas, y cada tanto los aniquilaban para que no queden muestras. Sí. Claro. Y bueno, y así después con el tiempo, yo no puedo en tan poco tiempo contarles cada episodio. Claro. Yo tuve No, seguro. suerte. Justamente Tuve suerte de poder sobrevivir, pero justamente en momentos así, en lugares así donde decirles sálvese quien pueda, no es exactamente la frase. Era mucho peor. Había que sobrevivir. Había que sobrevivir o morir. Y si tengo que sobrevivir entre vos y yo me elijo a mí. Y sin embargo, en momentos así yo tuve momentos de solidaridad. Y tuve también una suerte, porque existía ya un hospital, se llamaba hospital, pero en realidad era una antecámara de muerte. Y yo una vez ya fui allá porque no tenía otro remedio. Yo sabía que si salía a trabajar no podía caminar. Claro. Entonces fui allá y me encontré con de repente vi a una mujer alta, hermosa, tenía un poquito de pelo, y que hablaba en ruso con una chica. Ya cuando vi esto, corrí hacia ella usaba un guardapolvo, se notaba que era médica. Me abracé a ella y me largué a llorar pidiéndole que me ayude, y le conté lo que me dolía la pierna, que ya no podía caminar. Era una prisionera, ella en su condición de médica
era mayor del ejército ruso. Cayó como prisionera. Se escapó del campo de prisioneros y la recapturaron. Cuando la recapturaron, la torturaron y la mandaron a Auschwitz para que muriera. Aquí que ella no murió. Se compuso y como por ser médica trabajaba en este hospital. Ella me miró, me dijo, sos tan chiquita, yo te voy a ayudar. Ella me doblaba en la edad. Y fue un amor a primera vista. Ella me dijo, yo no te voy a poder curar, pero voy a tratar de ayudarte para que puedas seguir viviendo. Por sobrevivir, nadie sabía si se va a sobrevivir. Lea, como el tiempo es veloz, como canta ahí de fondo Lebón, contanos alguna cosita en un minutito que te esté quedando sobre toda esta etapa para que después de un cachito de música podamos cerrar con que nos digas el mensaje que vos querés trasladar. Contanos primero si alguna cosita te quedó de todo este infierno al que vos le llamás. Bueno, en ese hospital, cuando había selecciones, esa doctora me mandaba al campo de trabajo, al día siguiente yo volvía y así iba gambeteando y pasó todo un año. Tuve muchos momentos de solidaridad por parte de otras chicas y resulta que cuando el ejército soviético empezó la ofensiva muy muy fuerte y se acercaron, ya estaban en el territorio polaco, los nazis decidieron dinamitar el campo. Entonces el 18 de enero del año 45 nos evacuaron los que podíamos caminar y empiezo a descender el último peldaño del infierno. Empiezo la marcha de la muerte. Durante 4 meses nos arrastraban por los caminos, durmiendo en la nieve sin comer, sin agua, sin nada. El que se caía ya no se levantaba y así de a poco el 90% de los que sobrevivieron hasta enero de 45 cayeron en estas marchas de la muerte. Ok, hay un poquito de tiempo para una última pregunta para poder ir contando esto. Sí. Lea, como te habrás dado cuenta, yo no vine en calidad de profesora de historia, sino de curiosa y apasionada por toda esta época. Viste que Viktor Frankl contó en su libro que lo que lo ayudó a sobrevivir en Auschwitz fue ese proyecto de poder volver a escribir un libro cuyo manuscrito le habían secuestrado los nazis cuando llegó al campo. ¿Qué cosas a vos te ayudaron a sobrevivir? Algunas cosas ya fuimos avisorando. Me ayudaron a sobrevivir mucha solidaridad en el campo. Un objetivo para el futuro yo no tenía porque yo era una niña cuando yo entré allá. Antes que todo, yo quería sobrevivir porque tenía miedo a morir en la cámara de gas de esta manera tenía miedo. Yo pienso que el instinto de conservación en el ser humano, en el ser viviente, si pasa un auto y atropella a un pequeño perrito y el perrito está casi out, sin embargo puede mover una patita, mira con esos ojitos y con esa patita y quiere vivir por sí. El instinto de conservación, porque yo más de una vez pensé, ya estando en el campo, ¿para qué sobreviví yo si no tengo a nadie? Mi tía, y con mi tía más o menos ella me mantenía. Yo tenía miedo a la muerte, yo no sabía qué iba a pasar, yo estaba muy aturdida. Más que todo era esto. Yo no tenía un objetivo. Yo más de una vez me dije, ¿por qué no fui con mi mamá? ¿Por qué yo no la abracé y nos fuimos juntas? ¿De qué me sirve? Pero al mismo tiempo yo creo que el instinto de conservación en el fondo es más fuerte que todo y eso me movía de tratar de sobrevivir y hay muchos episodios que no se puede contar en tan poco tiempo. Tuve momentos solidarios por parte de otras compañeras en semejantes condiciones. La solidaridad prevalece aún en estas condiciones y vamos a escuchar 2 minutitos de música y ya nos empezamos a despedir, donde Lea te va a decir por qué sobrevivió y para qué.
escuchamos unos minutitos de música, un poquito de Lisandro Aristimuño, y ya empezamos a despedir, no solamente con el testimonio que lea seguramente el mensaje. Le vamos a pedir a Lea que aproveche estos minutos para dejarle un mensaje a todos aquellos que nos incluimos a hacer algo para que la historia no se repita. Y por otro lado también empezamos nuestros agradecimientos por toda esta hermosa tarde.